cuáles son los primeros textos filosóficos de la historia que se refiere a la avaricia. ¿Qué opinaba, por ejemplo, Aristóteles en el siglo IV a.C. sobre la avaricia y la generosidad? ¿En qué sentido la avaricia puede ser convertida en el más noble de los sentimientos revolucionarios o en el peor de los pecados? ¿Cuándo se puede considerar la avaricia como una virtud? ¿A quién perjudica más la avaricia? ¿Perjudica más al propio avaricioso o al que tiene que convivir con él? ¿Qué papel juega o puede jugar la avaricia en el actual occidente globalizado e interconectado? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al profesor Dr. Oriol Ponsat i Murlà, doctor en filosofía y profesor de filosofía antigua en la Universidad de Girona, editor, rapsoda, músico, escritor y autor de La avaricia de Fragmenta Editorial. Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cuáles son los primeros textos filosóficos de la historia que se refieren, por ejemplo, a la avaricia? Bueno, desde una perspectiva estrictamente filosófica, pues tendríamos que situarlos alrededor del siglo V antes de Cristo y concretamente un autor que se llama Demócrito y que es un autor que ha pasado tristemente desapercibido, digamos, lo que es la grande tradición filosófica occidental, precisamente porque sostenía algunos postulados que eran muy difíciles de hacer compatibles con el platonismo e incluso el aristotelismo, que sabemos que es la gran senda por la que transitan las ideas en Occidente, ¿no? Entonces Demócrito es uno de los primeros autores que se fija en esta calidad humana, calidad lo digo de forma, digamos, neutra, digamos, esa característica, ese rasgo de la naturaleza humana, que en realidad a su juicio ya es negativo. Lo que resulta interesante es que a Demócrito lo que le preocupa de la avaricia, y esa será una constante prácticamente a lo largo no solamente del pensamiento antiguo, sino incluso de buena parte del pensamiento medieval, no es su componente social, digámoslo así. Es decir, si nosotros en nuestros días planteamos la avaricia como un problema, tendríamos que ver si verdaderamente continúa siendo un problema para nosotros, pero esto ya es otro capítulo. Situaríamos claramente la avaricia en el ámbito la avaricia es un pecado y lo avaricioso es un problema en la medida que conlleva algún tipo de problema en el ámbito de la convivencia social. Por el contrario, para estos primeros pensadores como Demócrito, la avaricia es un problema para uno mismo. Quien paga principalmente, para no decir únicamente, las consecuencias de ser avaricioso es el avaricioso mismo. Es alguien que, por así decirlo, no tiene bien situadas pues las coordenadas o las prioridades vitales que todo ser humano que verdaderamente se precie y que por lo tanto quiera distanciarse de la animalidad y del ser animal, pues tendría que tener bien situadas. Hablas de ese aspecto social, ¿no?, que separaba a Demócrito, ¿no?, del apartado personal, ¿no? Esa parcela social, ¿cuál sería? ¿Me pones un ejemplo? Aquí esto es muy interesante porque en realidad eso que llamamos los pecados capitales, en realidad cualquier teoría de la virtud o de las virtudes en plural es imposible de separar, de desvincular de los problemas y las preocupaciones sociales e incluso políticas de cada época. Cualquier teoría de las virtudes se incardina en un determinado sistema de valores, de intereses, de necesidades, repito, pues sociales, económicas, políticas. Entonces sería un poco extraño pues que en un contexto, por así decirlo, donde eso que llamamos el ascensor social, o en palabras de nuestros días, pues es prácticamente inexistente o imposible, pensamos, por ejemplo, en toda esta estructura tan cerrada medieval que todos hemos estudiado en el colegio, en el instituto, ¿no?, de la pirámide, ¿no?, de las clases sociales absolutamente cerradas, donde la posibilidad de prosperar económicamente realmente es que no es posible, ¿no? Una edad media pues autárquica prácticamente, muy rural, sin prácticamente desarrollo de las ciudades. Entonces aquí sería un poco raro que alguien se preocupara por la avaricia desde este punto de vista social. Entiendo. Aquí está la cosa. Aquí, si hay alguien que pone el énfasis o el acento en la avaricia, simplemente desde un punto de vista individual. Mire, este tío pues se dedica a contar dinero y a acumular dinero en lugar de hacer lo que tendría que estar haciendo. Demócrito estamos hablando del siglo V antes de Cristo, más o menos, y Aristóteles apareció un siglo más tarde, en el IV. ¿Qué hablaba? ¿Qué decía? ¿Qué sentido? ¿Qué opinaba de la avaricia? Es un revolucionario moral. Es decir, es alguien que da un vuelco muy importante en la teoría ética, en la teoría, en lo que llamamos la filosofía moral, en la teoría de las virtudes, y eso afecta naturalmente también la concepción y el tratamiento teórico de la avaricia. Básicamente lo que hace Aristóteles, y que me parece enormemente fructífero y que por desgracia no es que haya hecho mucha escuela, digámoslo así, es intentar salir del paradigma dicotómico, es decir, del binomio, ¿no?, en el caso de la avaricia,
avaricia, bueno o malo. Es decir, ¿qué es el contrario de la avaricia? Pues la generosidad. Bueno, digo, ¿y el contrario de la generosidad? La avaricia. Bueno, pues esto es un círculo cerrado del que es muy difícil salir, porque yo digo, incluso en el libro, un chiste que lo típico cuando vas en barco, ¿no? Que no sabes dónde está babor y estribor, entonces se lo pides al capitán y dice, ¿dónde está capitán babor? Digo, pues mira, al contrario estribor. Y bueno, y estribor al contrario babor. De aquí no salimos, esto es un bucle, ¿no? Entonces Aristóteles se da cuenta de eso y lo que plantea es que entre la avaricia como extremo negativo, es decir, quien no da absolutamente nada de lo que recibe, ¿no? Se queda todo lo que recibe. Y la prodigalidad, ¿no? Que podríamos decir es el extremo contrario, en el cual pues sería el contrario, pues, alguien que se desprende, absolutamente desprendido, que se desprende de todo lo que recibe, esa es la generosidad extrema. Entre los dos extremos, el exceso y el defecto, es decir, que esto sí que nos sitúa un poco el campo de juego, pues en medio tenemos que encontrar la virtud, que en ese caso pues le llama generosidad Aristóteles, entendida por lo tanto como algo que es una componenda, una suma de un poco de avaricia y un poco de prodigalidad, porque naturalmente pues no es un punto medio, digamos, matemático, digamos, a la mitad aritméticamente o matemáticamente, sino que será siempre una combinación que naturalmente tiene que tener algo de avaricia, porque si no se situaría en el extremo, que es quien lo da absolutamente todo, y tiene que tener algo también de prodigalidad, porque naturalmente el generoso también está dando. No existe virtud que no esté compuesta, que no se sitúe en un punto medio entre el punto excesivo y el punto defectuoso, digamos. Esto es muy interesante porque nos obliga a nosotros a decidir dónde situamos este punto. Los grises existen. Claro, ¿qué pasa? El ámbito de los grises pues es incómodo. Es incómodo claro. Porque, claro, si me pueden decir exactamente en qué consiste Tierra ser generoso... Es como tierra pues, de nadie. Es tierra de uno mismo. Porque al fin y al cabo nadie te puede decir en qué punto exacto se sitúa la virtud de la generosidad en relación a la avaricia y a la prodigalidad. ¿Por qué crees tú, Oriol, que ha estado tan denostada la avaricia como tal desde el punto de vista crístico, católico, cristiano? Bueno, un poco, pues volviendo a la cuestión, digamos, del contexto político y social, pues la avaricia empieza a preocupar de forma seria a partir de un determinado momento que podríamos situar, pues, entre los siglos XI-XII de la era cristiana, en que, pues, frente a este contexto autárquico, rural, medieval más cerrado, pues, en la Baja Edad Media empiezan a florecer las ciudades. Con las ciudades, el comercio. Con el comercio, por lo tanto, la posibilidad de que unas personas que no eran ni de origen necesariamente noble ni eclesiástico detuvieran pues más recursos económicos que muchas veces los que hasta aquel momento durante muchos siglos habían sido los únicos detentores de el poder en todos sus sentidos. Esto es una subversión y esto es una revolución. En el momento en que tiene que ser el comerciante el que presta al pequeño noble arruinado, tiene que ser el comerciante judío además quien presta al pequeño eclesiástico ido a menos. Eso es una revolución porque más allá de la cuestión estrictamente pecuniaria y económica, lo que hay aquí es una subversión del orden social establecido. Y es curiosamente en este momento en que los autores coinciden en que la avaricia es muy mala, muy mala. Es en este momento naturalmente en que se crea el paradigma del judío avaro. Claro, el judío es comerciante, es un elemento subversivo porque está en contra de la hegemonía que durante siglos ha reinado en Europa. De lo establecido, ¿no? De lo establecido, exactamente. En este momento empieza a hacer un poco de pupa esto de la avaricia y es en este momento donde se insiste que la avaricia es muy mala. Aquí sí, por primera vez, desde un punto de vista social. Es un pecado desde un punto de vista social. Hasta el momento, básicamente, preocupaba en el orden estrictamente individual y a partir de este momento no. Tú apuntas que la avaricia implica tanto el adquirir o recibir como el no desprenderse o no dar. De la misma manera que la generosidad implica el no adquirir o no recibir y el desprenderse, lo que obliga a quien quiera hacer un análisis un poco detenido de la cuestión a tener en cuenta el tipo de relación de equilibrio y desequilibrio que se da en el orden de dar y el de recibir y que esquemáticamente implica por lo menos 4 dobles movimientos. Recibir mucho, recibir mucho y dar poco, recibir poco y dar mucho y recibir poco y dar poco, ¿no? ¿A quién perjudica más la avaricia entonces? ¿Al propio avaricioso o al que tiene que convivir con él? Depende directamente pues del contexto social, del momento histórico, de quién se vea amenazado por, atención, amenazado o beneficiado por ese rasgo de la psicología y de la conducta humana que es recibir, sobre todo es quien recibe mucho y da poco, ¿no? Que sería un poco el extremo. Porque claro, desde el siglo XVIII hasta la actualidad, más bien la avaricia, pues lo que cuesta sostener es que sea verdaderamente un pecado. Ya no a quien perjudica, sino que verdaderamente perjudique a alguien o que no sea directamente una virtud. Encontramos autores clásicos como Mandeville, por ejemplo, en la célebre fábula de las abejas, donde no solamente la avaricia, sino todos los
pecados que tradicionalmente la Iglesia ha considerado que eran negativos, pues él considera que son verdaderamente factores de progreso, factores que permiten y que inciten a la competitividad y por lo tanto que nos permiten progresar como sociedad. Si nos situamos ya en un estadio como es el nuestro, el del capitalismo y el consumismo ya digamos muy avanzado, greed is good, la avaricia es buena, es una frase concretamente de una película en su momento de Oliver Stone protagonizada por Michael Douglas sobre los tiburones de Wall Street, que alguien vaya a una bolsa de la bolsa de Barcelona, la bolsa de Madrid y les diga que la especulación, en términos de especulación, que la avaricia no es buena. Hoy en día es así. Yo creo que sería un poco difícil de sostener que esa sed de acumular, que en el mejor de los casos puede ser disfrazada de voluntad de ahorro, característica que distintos historiadores o distintos autores, incluso antiguos, destacan y que me parece muy interesante, es la capacidad de la avaricia para disfrazarse de su contrario. Porque al fin y al cabo, alguien que recauda pues desde el domum, desde cualquier colecta pues en términos pues eclesiales, hasta cualquier iniciativa solidaria para hacer frente pues a una catástrofe natural o a cualquier iniciativa de este tipo, lo que está haciendo externamente es exactamente lo mismo que hace el avaricioso cuando recauda dinero. Es decir, recaudar. Queremos mucho dinero. La cuestión es ¿para hacer qué? Y entonces la avaricia tiene una grande capacidad, y esto modernamente hemos visto como grandes fortunas mundiales tienen la capacidad de hacerse pasar casi por virtuosos. Porque la cuestión es, ¿ese dinero? Sí, pero ¿para qué? Entonces, es fácil que se disfrace y que, por lo tanto, asuma incluso algunos de los rasgos de su antagonismo, que es la generosidad. O sea que la filantropía entonces no existiría como tal. Depende, siempre tenemos que remitirnos desde mi punto de vista siempre nuevamente a ese esquema al que hace un momento tú hacías referencia de la relación entre el recibir y el dar. Y eso por una razón muy simple, porque dar y recibir son verbos, digamos, que no ofrecen resistencia de comprensión. Todo el mundo sabe qué quiere decir recibir y todo el mundo sabe qué quiere decir dar. La cuestión está en el mucho y en el poco. Es decir, que al fin y al cabo, eso de la avaricia, de la misma forma que pasa pues con la ira y con la lujuria y con la gula y con todo el resto de los pecados capitales, es una cuestión relativa. Y relativa quiere decir simplemente que depende del punto de referencia que uno ponga, bueno, pues como admitible o no, pues entonces nos encontramos ante un vicio o una virtud. Nos encontramos ante un vicio peor o mejor. A veces pienso que en términos de lujuria, por ejemplo, si mi abuela, que por decir ya no está, pero si mi abuela supiera el tipo de vida que yo llevo o he llevado, digamos, desde un punto de vista pues de mis relaciones afectivas, consideraría que soy poco menos que un lujurioso. Y desde la perspectiva de alguno de mis 3 hijos, ahora no porque son muy pequeños, pero probablemente dentro de 10 o 15 años, desde su óptica y su perspectiva consideran que soy un carca, un auténtico carca, porque he hecho cosas como aparejarme con una misma persona durante años y tener hijos y formar una familia, etc. Entonces, es que depende del punto de vista en que uno se lo mire y de los valores de referencia que uno ponga. O sea, no hay solidaridad sin interés, entonces. El tema de la solidaridad es un tema muy bonito que yo introduzco un poco para ayudar, no sé si a situar y a comprender la noción también de avaricia o por acabar de confundir un poco, porque la voluntad del libro también es no tanto dar respuestas, pistas yo creo que sí, pero respuestas concluyentes no. Entonces el tema de la solidaridad es muy bonito porque, claro, la solidaridad puede ser entendida como un acto de generosidad puntual con alguien, por lo tanto, con quien no tienes una relación estrecha de, digamos, comunitaria ni de intereses, o por el contrario, hay otra definición que sería de raíz más republicana, que entraría más en una tradición más republicana. Es la generosidad concreta y puntual es la definición de caridad cristiana. Dar una limosna a una persona por la calle, enviar una tarjeta de una determinada ONG por Navidad a un país que no has pisado ni pisarás en tu vida, etc. Luego hay otra concepción de la solidaridad que es aquella que se ejerce no sobre el que está lejos ni de forma puntual, sino sobre el que está cerca y de forma estructural. En este caso tú te sientes solidario justamente con aquellos que reconoces como los tuyos. Es muy natural. Yo de entrada me preocupo y empleo mi tiempo y mis preocupaciones por mi familia, mis hijos, mis padres, mis amigos. Eso es una teoría como de círculos, y a medida que tú te vas alejando de lo que consideras, ¿no?, tu comunidad, pasa por el barrio y por la ciudad y por el país, y luego eso se va alejando y llega un momento en que simplemente pues que ya no te reconoces. Pero la pregunta es, ¿tengo que ser solidario con alguien que no reconozco, que vive en una realidad, en un país donde yo no pondré nunca jamás los pies? Puede ser muy bonito, muy beneficioso en un momento dado pues de hacer un gesto de generosidad puntual, incluso con alguien que no has visto nunca. Pero claro, cuando la noción de solidaridad se reemplaza, esa con los
tuyos, se reemplaza por aquellos que no has visto ni verás jamás, estamos delante de una noción muy distinta, incluso de una noción de qué tipo de sociedad queremos. En esa sociedad con la que tú te quieres responsable en primer lugar, tú puedes integrar, incluir absolutamente a todo el mundo que tú consideres que verdaderamente tienes algún tipo de lazo. Aquí no tiene por qué ser el criterio para nada, ni el origen, ni la lengua, ni la religión. Hablamos 18 lenguas distintas en mi barrio. Para mí es mi comunidad, porque los niños van juntos al cole, y porque me los encuentro en las tiendas, y porque nos encontramos por la calle. Esto es mi comunidad. Si la solidaridad va dirigida a estos, yo, quien voy a intentar, en primer lugar, que no caiga, ¿no? Y que no se haga daño, y que prospere, y que tenga las mismas oportunidades que yo, van a ser todo estos. Toda esta gente, muchos de los cuales no siempre tienen las mismas oportunidades de partida que yo, por ejemplo. Entonces, dirigir el focus de la solidaridad a la comunidad, digamos, contigua, tiene, yo creo, esa virtud de crear verdaderamente un nosotros muy potente desde la responsabilidad y desde la cooperación, si puede ser sin fisuras y sin injusticia. Cuando se olvida que con quien tenemos responsabilidad verdaderamente solidaria es en primer lugar con estos que conviven con nosotros, y se sustituye eso por esa tranquilizar la conciencia una vez al año enviando una tarjeta no sé dónde, entonces es donde puede ser que estemos poniendo en riesgo la propia comunidad o introduciendo incluso algunos sesgos que no son deseables, como distinguir entre los que sí, yo considero los míos, y los que no, en función eso de la lengua, del origen, de dónde vienen, de la religión, de este tipo de cosas. El doctor Oriol Ponsate Murlà nos acerca a la noción desde una óptica reveladora y sugestiva, sin dejar de lado referentes de la filosofía antigua y de las fuentes cristianas. En este sentido, realiza un recorrido histórico sobre el concepto a partir de autores paradigmáticos como Branciolini, Evagrio, Póntico, Gregorio Magno, Tomás de Aquino, Aristóteles, Prudencio, Juan Casiano, Esopo o Demócrito, nada más y nada menos, que antes comentamos al principio de esta entrevista. Incluso Tomás de Aquino, te refieres a Tomás de Aquino también. Es que no puedes no referirte a Santo Tomás, a Tomás de Aquino, cuando hablas de los pecados capitales, porque algunos de estos autores, Prudencio, Casiano, Evagrio, Póntico, de estos aparecen en el libro porque son partes verdaderamente importantes, representan fases, puntos importantes en el itinerario que estos pecados capitales, en términos estrictamente cristianos, hacen a lo largo de los primeros prácticamente 10-11 siglos del cristianismo. Pero luego la figura que verdaderamente acaba un poco recogiendo toda esa tradición casi de un milenio de reflexión teológica de la patrística, de estos padres de la Iglesia alrededor de los distintos pecados capitales, es Santo Tomás, y es un poco quien da la última palabra sobre la cuestión. Esto también es interesante porque quiere decir que, contra lo que a veces tendimos a pensar, que nociones como los pecados capitales pues han caído o del cielo o aparecen en la Biblia pues ya desde la primera página, y por lo tanto son figuras, digamos, o son conceptos absolutamente consagrados desde el primer momento, pues no es así. Han tenido un periplo pues muy largo, y eso provoca pues que en casos como, en realidad, casi todos los pecados no quedan bien establecidos hasta el siglo XIII, que es cuando Santo Tomás los estipula, que quiere decir los ordena, decide cuál es más importante y cuál menos, este tipo de cosas. Felicidades, Claro. felicidades, que vaya todo Gracias, muy bien, Pedro. Oriol, todo un éxito para ti y los tuyos, y ojalá que este libro de la avaricia de Fragmenta Editorial, el último trabajo tuyo, funcione todo lo mejor y más, si es posible, de lo que está funcionando. Muchísimas gracias. A vosotros, Pedro. Gracias, buenas noches.